Estamos en una serie que habla acerca del cambio. Hemos estado hablando de un tiempo de cambio. Hemos estado hablando de temas relacionados con lo que Dios quiere que ajustemos en nuestra vida. Hoy quiero hablar de un cambio personal que marcará la diferencia en nuestras vidas. Que marcará la diferencia porque es algo que Dios en su palabra ha establecido que resulta en bendición para su pueblo. De esos pocos pasajes que encontramos en la Biblia donde el Señor directamente establece una promesa con el cumplimiento, con el solo cumplimiento de este decreto de Dios. Por ejemplo, Dios dice en ese mandamiento maravilloso: ama, honra a tu padre y a tu madre. Es el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese quinto mandamiento que el Señor establece en su palabra, Él coloca una bendición directa. Esto no tiene que ver que usted sea cristiano o no. Esto no tiene que ver que usted esté sirviendo a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia o no lo esté haciendo. Si usted honra a su padre y a su madre, Dios dice que tendrá larga vida y le irá bien. Esto es una promesa directa que el Señor establece. Igualmente, el Señor lo hace con respecto a los diezmos y las ofrendas. Yo quiero que usted me acompañe a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Acompáñenme, por favor, a este pasaje. Hasta los niños se callaron, si yo se lo predico antes. Quiero que me acompañen a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Y mire, vamos a ver esta enseñanza desde una perspectiva diferente. Vamos a verlo a la manera de Dios, de una forma práctica. Porque a través de la historia, los pastores tienen temor de predicar el tema y el pueblo se pone tenso cuando hablan de este punto. Porque hay muchas ideas, muchas lagunas, muchas malas interpretaciones con respecto a este punto. Pero lo que yo quiero que veamos en este punto que quiero tratar es que nos estamos perdiendo posiblemente de una gran bendición por no entender lo que el Señor ha dicho que traerá prosperidad, crecimiento y protección a nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra del Señor a partir del verso 6 de Malaquías capítulo 3. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. ¿Recuerdan que hace un momento lo mencionaba? El volver a Dios, el acercarnos a Dios. Pues el Señor aquí lo confirma y nos dice: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes me preguntan: ¿cómo podemos volver a ti cuando nunca nos fuimos? Porque estamos aquí congregados. Estamos delante de ti, oramos, buscamos tu rostro. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, dice el Señor. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Y dice el verso 9, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Primero, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Segundo, y nos dice: inténtenlo, pónganme a prueba. Así como la bendición que Dios establece para el cumplimiento del quinto mandamiento, honra a padre y a madre, el Señor dice aquí: si tú eres fiel a mi casa, a mi nombre, a mi decreto, con tus diezmos y ofrendas, yo te voy a bendecir de tal manera que no habrá forma en la cual puedas guardar tus bendiciones, de tanta que te daré. Y dice el verso 11, sus cosechas serán abundantes. Aquí está la tercera bendición. Porque los protegeré de insectos y enfermedades. Hemos estado lidiando con enfermedades toda la vida.
pero la incidencia de las mismas aumentan. Estos insectos son los que dañan la tierra. Habla de producción, de escasez. Hemos tenido problemas de escasez, hemos tenido temas con las enfermedades porque hemos descuidado esta ordenanza del Señor. Y por eso Él sigue diciendo en su palabra, las uvas no caerán de las vides hasta que maduren, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones van a verte como bendito, te llamarán bendito, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esa prosperidad vendrá de parte de Dios, y cuando los campos estén secos, el tuyo estará reverdecido. Cuando las vides estén cayendo por los insectos que contaminan el fruto, el crecimiento de la cosecha, pues tu cosecha será abundante porque el Señor ya lo ha prometido así. El cambio que tú y yo anhelamos en nuestra vida, por el que hemos trabajado, por el que nos hemos esforzado, depende directamente del cumplimiento de esta orden del Señor. Cuesta mucho cumplirlo. No podemos dejar de reconocerlo. Cumplir esta ordenanza le ha costado bastante al pueblo a través de los años. ¿Por qué? Porque el dinero para muchos es un Dios y es su objeto de mayor adoración en su corazón. Han creado un lazo, un vínculo y una dependencia del dinero y no del Dios que da la prosperidad para que nosotros avancemos. Y el no cumplimiento de esto pues trae escasez, trae enfermedad, trae dolor. El cumplimiento de este mandamiento pues trae prosperidad, protección del Señor y sobre todo bendición sobre nuestra tierra en todo momento, en todo tiempo, porque es una promesa que no está condicionada de parte de Dios para nuestra vida. Aunque usted no diga amén. La última área que regularmente un creyente entrega al Señor es el área económica. Algunos ministros dicen que hay personas que se le ha convertido el corazón, pero no el bolsillo. Y usted sabe por qué lo dicen, hoy lo vamos a aclarar. Porque muchas congregaciones han padecido este mal del cual el Señor está hablando, aún estos hayan sido prosperados por el Señor. Porque el Señor dice muy claramente, ustedes me han faltado, y el pueblo dice, pero ¿en qué te hemos faltado? Si en todo tiempo hemos estado aquí, no hemos rehusado honrarte. Pero el Señor dice, sí, voy a presentarles donde me han fallado. No han sido fiel con sus ofrendas y con sus diezmos. Y lo que muchos ignoran es que este tema afecta directamente nuestro bienestar. Porque si yo no tengo la protección de Dios en mi salud y para mi cosecha, y Dios permite que se manifieste malestar para que yo pueda despertar, soy yo el que estoy provocando ese malestar y esa dificultad en mi relación con Dios. Este es un tema que regularmente se predica a puerta cerrada en la iglesia, en los momentos del discipulado o en los momentos de esos grupos pequeños o células, como algunos lo conocemos, donde se puede, según algunos, controlar mejor el tema. Pero yo quiero que entendamos que la iglesia no tiene nada que esconder con respecto a los diezmos y las ofrendas, que hay muchas malas interpretaciones y muchas malas prácticas, pero eso no tiene que ver con lo que el Señor enseña en su palabra. Y más bien esto trae libertad a nuestra vida. Porque muchas personas dicen, ¿cómo es posible que tú le estés dando a esa iglesia, por ejemplo, el 10% de tus recursos? Te están robando. Pero tú y yo debemos ser honestos y decirle, no, es que yo no estoy dando el 10. Es Dios el que me está dando el 90. Es Dios el que me está prosperando. Porque yo le estoy dando a Dios una parte de lo mucho que Él me da día a día. Y nosotros pudimos comprobar durante esta pandemia, por ejemplo, que ya hemos dejado atrás. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de la misma. Esta pandemia quedó detrás. Los vestigios están presentes y estarán presentes por un largo tiempo. Y Dios nos llamó a un ajuste y nos mostró, nos recordó que lo más importante no son los recursos.
Lo más importante no es tener mucho, porque muchos tenían mucho y no podían usarlo. No podían disfrutarlo. Así que el tema ante el cual tú y yo estamos en nuestra vida no tiene que ver con qué tenemos o qué no tenemos, sino cómo podemos aprovechar la vida que tenemos en Dios, que puede mejorar o que yo puedo hacerla caótica por desobediencia deliberada, sin ningún tipo de necesidad. Porque Dios a mí me da siempre mucho más de lo que pueda exigirme para la sostenibilidad de los procesos que Él está llevando a cabo en su pueblo, en su iglesia. Y lo primero que quisiera aclarar es que no es lo mismo una ofrenda de un diezmo, porque el Señor dice, traigan las ofrendas y los diezmos. Está viendo cosas diferentes, está presentando cosas diferentes. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice traigan sus ofrendas? A lo mismo que sucedió en Éxodo 35, verso 4, cuando el Señor le dice a Moisés que le diga a Israel que el Señor le ordenaba lo siguiente: junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y viene y habla de púrpura, habla de plata, habla de oro, habla de piedras, habla de una cantidad de elementos de madera, de acacia, de telas diversas que iban a ser utilizados en la construcción del tabernáculo. ¿Tú sabes qué pasó en este momento? Que Moisés y Aarón tuvieron que decirle al pueblo que no trajeran más, porque era tanto lo que habían traído que ya se estaba agolpando, era demasiada la ofrenda que el pueblo reunió. ¿De dónde vino esa ofrenda tan abundante? Recuerden que cuando Israel salió de Egipto, Dios despojó a Egipto de toda su riqueza para que se la entregara a Israel, porque la Biblia nos enseña que Israel salió prosperado de ese proceso, porque Dios no sometió a prueba a su pueblo para destruirlo, sino para procesarlo, para mostrarle su voluntad y para sacarlo a abundancia. Ellos salieron prosperados de allí. Y en base a toda esa prosperidad, ellos ofrendaron. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios prosperó a Israel de esa manera? ¿Para que en el desierto hicieran desfiles de gala? ¿Para que se hicieran casas lujosas? El desierto no era un lugar para vivir, era un lugar de tránsito. El Señor lo prosperó de esa manera para cumplir el propósito que tenía con el tabernáculo. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios para nuestra bendición, cuando Dios siempre tiene en mente bendecirnos a nosotros para que nosotros seamos canal de bendición. Cuando nosotros no somos canal de bendición es cuando se detiene la prosperidad. Pero en la medida que nosotros más damos, más prosperamos. Y yo no estoy hablando únicamente en este punto de mi ofrenda y mi diezmo en la iglesia. Quiero aclararlo. Porque esa generosidad tiene que extenderse primero a la familia. Segundo, al cuidado personal. Esa prosperidad tiene que extenderse a aquellas personas que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad en el hogar. Tiene que extenderse a las personas que yo conozco, a todo aquel que yo pueda ayudar y pueda bendecir, así como también tiene que usarse para la gloria del Señor. Es a eso que me refiero cuando tú y yo tenemos que ser canal de bendición. El único problema que aquí se está tratando hoy es que posiblemente hemos sido muy generosos en todas estas áreas, pero hemos descuidado las cosas del Señor. Y el Señor aquí pide una ofrenda. Y dice, traigan la ofrenda para la construcción del tabernáculo. La ofrenda es voluntaria porque Dios no le puso una medida al pueblo. El pueblo trajo en tan gran medida que Moisés tuvo que decirle, no traigan más. Dios aquí no puso medida y el pueblo fue generoso. Además de tener la ofrenda, tenemos también el diezmo, que es para sostener la obra. Uno fue para una situación específica y el otro fue, o el otro mandamiento, la otra ordenanza, es de manera permanente, es de manera sostenida.
Dios exige el diezmo para sostener la obra. Por ejemplo, en número 18, verso 20 dice, el Señor dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de la porción de territorio entre el pueblo de Israel. Porque cuando Israel conquista la tierra prometida, se hizo una distribución del terreno. Y hubo un grupo de personas, una familia que no recibió ninguna porción. Y estos fueron los levitas. El Señor le dijo a los levitas, yo soy tu porción y tu asignación. Ustedes no van a tener un territorio. Ustedes no van a tener esa clase de pertenencias. En cuanto a la tribu de Leví, dice el verso 21, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, escuche bien, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. O sea que los diezmos sirven para sostener la obra del Señor y los que trabajan en la obra. El Señor dice, los levitas que trabajen en el tabernáculo serán sostenidos por los diezmos. Y esto tiene que mantenerse para que se dé la sostenibilidad de la obra en el tiempo. Hubo una ocasión en la cual el pueblo no estaba ofrendando. Y fue el momento en el cual Nehemías va a rendir cuenta delante del rey Jerjes y luego regresa al pueblo, luego de rendir esta cuenta y dejar a un familiar en su posición. Y cuando llega, los sacerdotes se habían ido al campo. O sea, lo de Números 18 se dejó de cumplir. Los sacerdotes dejaron el trabajo en el templo y se fueron a trabajar la tierra. Eso usted lo encuentra en el último capítulo de Nehemías. Y Nehemías, cuando entra al templo y lo ve destruido, vacío, abandonado, dice, ¿qué pasó aquí? Y le dicen, el pueblo no trajo las ofrendas ni los diezmos, y entonces los levitas se fueron a trabajar al campo, porque se estaban muriendo de hambre. Cuando Nehemías escucha esto, rasgó sus vestiduras, porque él conocía la palabra. Esdras también conocía la palabra y sabían lo que esto implicaba. Cómo Dios podía traer una consecuencia terrible sobre el pueblo por esto, porque esta tribu fue consagrada para cuidar las cosas del tabernáculo, el funcionamiento del templo. Y estos se quedaron sin ingresos y se fueron al campo. Estos se quedaron sin recursos y se fueron a trabajar. A través de la historia, nosotros hemos visto que esta práctica se ha diversificado. Y hay pastores que tienen 2 trabajos. Hay pastores que tienen que manipular al pueblo para poder obtener los recursos. Y usted dirá, wow, pero qué feo. Hermano, le estoy hablando de personas que han llegado a un nivel de desesperación, que han tenido que manipular al pueblo porque la necesidad que tienen de frente los ha llevado a esa condición. Es cierto que hemos visto muchas malas prácticas, pero esas malas prácticas no representan el ejemplo de lo que enseña la Biblia. Por eso Dios estableció la ofrenda como algo específico para atender una necesidad determinada y los diezmos para sostener la obra. Que quiero que quede claro que los diezmos son para la tribu de Leví. En esto se pierde mucha gente. En esto se pierde mucha gente y debemos ser claros, porque los diezmos y las ofrendas recaen bajo la administración de aquellos que están al frente de la congregación. Esos recursos se tienen que administrar correctamente y no crea que Dios no vela por el buen cumplimiento del uso de sus recursos. No es que Dios supervisa al pueblo y a los sacerdotes no. No es así, porque en Oseas capítulo 4, verso 9, Dios llama capítulo a los sacerdotes y le dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. El pueblo está en desobediencia porque ustedes los han mal instruido. Dios supervisa el sacerdocio y Dios supervisa al pueblo, aunque usted no diga amén. No cumplir esta situación de los diezmos y las ofrendas, este compromiso,
como yo les decía, ha llevado a muchos ministros a negociar, manipular y exigir al pueblo recursos que van más allá de lo que la palabra ha presentado. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente la iglesia, el pueblo, a través de la historia, no ha cumplido con esta ordenanza. Y quiero que recordemos que servir a Dios en el templo es un trabajo como cualquier otro. O aquí hay alguna persona que trabaja de gratis y cuando llega el momento de corte dice, no, tranquilo, quédate con mis recursos, yo no los necesito. No, esto es voluntario. Y mucho menos el bono, no me hablen de bono, no me hablen de salario 13, no, tranquilo, yo estoy aquí por amor. ¿Cuántos están así, en esa condición trabajando? No. Hay de aquel que pase ese segundo de transferencia, que estamos así. Porque esos recursos los necesitamos, los trabajamos. Y es el mecanismo a través del cual nosotros sostenemos nuestra familia, sostenemos nuestras necesidades. Así que trabajar para Dios es igual que trabajar en cualquier otra disciplina que nosotros nos encontremos. Muchos dicen, los pastores roban, pero también dicen lo mismo de los presidentes roban. Y cuando tú tienes que pagar la mensualidad del banco, me están robando, este banco me está robando. Pero pregunta, ¿usted firmó cuando le dijeron que había 1% y que podía aumentar? Sí, pues no le están robando. Es que nos sentimos así. Nos duele ceder ese % de nuestros recursos. No queremos pagar la energía en la casa, no queremos pagar los servicios comunes, no queremos pagar, quisiéramos tener todo para nosotros y usarlo como quisiéramos, pero así no funciona la vida. Por eso se llaman impuestos los que establece el gobierno, porque se imponen a la sociedad para el buen funcionamiento de la misma. Se dice de los presidentes, cuando tú vas a pagar la consulta, aunque no digan amén aquí, dicen, ese doctor está robando. Porque déjeme decirle, esta semana pasada, yo tuve que ir a consulta con mi hijo Andrés y a mí no me aceptaron el seguro. Y yo tuve que pagar una cuota mayor de la regular. ¿Y usted cree que eso es agradable? Que yo dije, ay, cosas de la vida. Ahora pregunta, ¿me descontaron lo del seguro? Sí, pero no lo puedo usar. No, ok. Cosa, no está bien. No hay problema. ¿Qué nosotros decimos? ¡Me están robando! Porque no nos gusta, es cierto, no nos gusta. Muchas veces las situaciones son así. Con los ingenieros. Habla, profeta. En cada una de esas áreas que nosotros nos desenvolvemos, pues sentimos el colmado, no estás robando el colmado. A veces yo guardo el dinero y cuando le voy a pagar dice, faltan 20. Inflación, todo subiendo. Entonces voy a pelear con la inflación. ¿Qué le parece? Voy a llevar a juicio a la inflación. ¿Qué le parece a usted? Eso no es posible, ¿verdad que no? Son frustraciones particulares de este tiempo. Por eso es que tenemos que anhelar que Cristo vuelva pronto. Amén. Porque en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar que el Señor nos coloque, en ese estado eterno que tiene dispuesto para nosotros, las cosas no estarán marcadas por las injusticias de esta vida. En el caso de lo que estamos hoy tratando, que son las ofrendas y los diezmos, es una orden que el Señor impone para la sostenibilidad de su casa. Como les había dicho, algunos dicen, sí, pero es que eso está en el Antiguo Testamento y yo estoy en el Nuevo Testamento. Entonces el diezmo se estableció en el Antiguo Testamento y eso no funciona, la ley no funciona aquí. Esas leyes que Dios estableció para Israel, que por cierto, Israel no solamente tenía el diezmo para el templo, tenía también impuestos para el gobierno. En general, Israel pagaba un 22% y tanto por sus recursos producidos en un año. Y se distribuían para la sostenibilidad de la nación. Pero en lo que a nosotros compete, estamos hablando de diezmo para el funcionamiento de la obra.
Y algunos dicen que esto está en el Antiguo Testamento. Bueno, lo que le voy a decir que esto es un principio. Lo primero que quiero establecer es que esto es un principio que Dios ha establecido como punto de partida para nosotros determinar una ofrenda o un desprendimiento, un diezmo para honrar al Señor. Porque en Génesis 14, cuando todavía no había ley escrita, sino la del corazón, como dice Romanos capítulo 2, que en esos días de los patriarcas, el pueblo se guiaba por la ley inscrita en el corazón. En ese tiempo, en Génesis 14, verso 19, aparece un sumo sacerdote sin un linaje levítico que se presenta delante de Abraham, y Abraham lo honra con los diezmos, con una décima parte de todos los bienes que había recuperado en una batalla que sostuvo a favor de Lot, a favor de su sobrino y a favor de esos intereses que estaban en juego con respecto a su familia. Abraham regresó de una victoria, encontró a Melquisedec y lo honró con los diezmos de todo lo que había participado. O sea, que yo presento esto para que entendamos que es un principio, que es un punto de partida que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios para establecer una medida a la hora de nosotros honrar al Señor y la obra de la cual nosotros somos parte. Pero para aquellos que insisten en que el diezmo está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, pues entonces vamos a conducirnos como lo hacía en el Nuevo Testamento. Se los voy a presentar. Dice Hechos capítulo 2, verso 43, que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, refiriéndose a la iglesia. Y los apóstoles realizaban señales y milagros. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Repito, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Esto está en el Nuevo Testamento y está en el libro de los Hechos. Entonces, si nosotros queremos regirnos por la forma en la que la iglesia se sostuvo y se desarrolló en el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento no daban el diezmo, lo daban todo. Amén. Porque ellos compartían todo lo que tenían. Y dice Hechos 4, verso 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas lo vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Entonces, en el Nuevo Testamento no daban el diezmo. Si ellos tenían una casa, la vendían y daban ese recurso para que en el grupo los que no tenían dinero pudieran ser sostenidos y no les faltara nada. Siempre que nos vamos a los extremos, no estoy diciendo que la palabra está hablando de extremos aquí, lo que estoy hablando es de la comunidad, cómo funcionaba en el Nuevo Testamento. Pero siempre que nosotros nos aislamos en los extremos, vienen los problemas prácticos en nuestra vida. Hay un orden para el diezmo y es el que quiero mostrarle cómo diezmar. Muchos no se preparan para esto. Por eso el domingo llega el momento de ofrendar y el pastor hace el llamado o la persona responsable hace el llamado a diezmar, y entonces la gente entra la mano en el bolsillo y dice, ay, hoy lo que tengo son 20 pesos. Entonces da esos 20 pesos, aunque no es ni siquiera lo que tenía dispuesto en su corazón ofrendar, pero como no se prepara la iglesia, da de lo que le sobra, da de lo que tiene, de lo que cree, de lo que le parece, pero no de lo que el Señor ha ordenado para la iglesia. Como les decía, el diezmo es un punto de partida y es una décima parte de toda ganancia.
sea mensualidad, sea bono, sea herencia, sea liquidación, cualquiera que sea tu ingreso que afecte el crédito en tus recursos, se tiene que apartar el diezmo para el Señor. Y esto muchas veces es ignorado por las personas. Y no debe ser así. Todo lo que afecte tus ingresos, porque la Biblia enseña que según hayamos prosperado, nosotros tenemos que apartar lo que corresponde al Señor. Hay personas que tienen, por ejemplo, empresas. Estas personas que tienen empresas no saben cómo distribuir los recursos. Porque hay personas que, por ejemplo, se asignan un sueldo fijo y a través de este sueldo fijo es que apartan sus diezmos, pero al mismo tiempo disponen de los demás recursos activos en la empresa. Lo cual tú estás diciendo que eso también es un incremento tuyo, pero yo me asigno, por ejemplo, yo produzco 2 millones de pesos en este mes y mi empresa, amén, arrebaten ahí. Luego de producir esos 2 millones, si tú tienes una empresa y eso responde a un grupo de socios, claro que esos recursos no son únicamente tuyos. Después de división de esos recursos, según la sociedad lo haya determinado, sea en el tiempo que se haya decidido, final de año, mitad de año, cada 3 meses, o si se lleva a un lugar para incrementar los recursos de esa persona, todo lo que afecte en un incremento tus recursos y tu bienestar, a Dios le corresponde que tú le honres y dignifiques el llamado que Él te ha hecho con el diezmo de esos ingresos. Y hay personas que solamente lo hacen de lo que se asignan según la empresa, cuando de eso ni siquiera pagan la luz de su casa. Porque eso es como un gasto representativo ante el Estado, para que el Estado pues no capte todos los recursos que esta persona dispone en un mes. Entonces, pues de los ingresos que yo tengo, pago mis impuestos al Estado y pago también mi diezmo. Pero ese monto está alterado porque tus ingresos no fueron esos, fueron mayores. Cada quien tiene que ordenar según su sistema lo que va a disponer para el Señor. Porque muchas veces termina faltando a Dios porque únicamente está diezmando y ofrendando de lo que parcialmente recibe cuando sus ingresos son mayores. Muchas personas, claro, les decía al inicio que esto es muy costoso para algunos, pero aquellos que han probado a Dios y han sido fiel completamente en sus diezmos y ofrendas, son bendecidos porque en vez de tener menos, porque la gente no da para no quedarse con menos, pero en vez de tener menos, pues Dios les da muchísimo más. Muchos diezman después de gastos y esto es un error. ¿Por qué razón? Porque el diezmo no es de lo que te sobra, es de lo que tú recibes como ingreso. Si tú diezmas de lo que te sobra, aquí nadie va a diezmar. Porque en estos días al que le sobra hay que hacerle un monumento en la Plaza de la Bandera, porque eso de verdad que está muy complicado. Los diezmos no son después de gastos, es un débito a tus ingresos, según lo que muestra la palabra del Señor. Génesis 4 muestra cuando Adán y Eva tienen relaciones y ellos pues tienen 2 hijos. Cuando dio a luz Eva, dice la Biblia que nació Caín y luego nació Abel. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y estos fueron creciendo. Abel se hizo pastor de ovejas mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, o sea, cuando nosotros recibimos nuestros ingresos, Caín presentó algunos de sus cultivos. Fíjate
¿Qué fue lo que presentó Caín? Óyeme, el sistema de pensamiento de Caín. Él presentó algunos de sus ingresos, como algunos también presentan hoy día algunos de sus ingresos para honrar al Señor. Abel, en cambio, también presentó, pero presentó las mejores partes de algunos corderos, que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Por qué razón? Porque lo que Caín estaba haciendo es lo que muchos hacen hoy día. Ofrendan y diezman al Señor de algunas cosas, no de todo. Y Dios esto lo está observando y como consecuencia eso afecta nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento. Muchos tienen otra práctica y es que reparten el diezmo. ¿Por qué? Porque dicen, ok, yo voy a diezmar, pero yo le voy a dar todo eso a la iglesia. No, eso es injusto. Yo le voy a dar a la caridad, yo le voy a dar al hospital tal, yo le voy a dar tanto a fulano, y voy a ayudar a Perencejito. Y esto es lo que yo le voy a dar a la iglesia. Eso sucede también. Y esto también es un error y es una mala práctica. Porque el diezmo Dios lo estableció para la iglesia. Todo lo otro que se mencionó es voluntario, es tuyo. Si tú quieres ayudar a la caridad, si verdaderamente tú eres generoso, tú tienes que dar tu diezmo y también dar a la caridad. Y dar a aquellas personas que están en necesidad a tu alrededor. Al apóstol Pablo le preguntaron, ¿cómo vamos a diezmar? ¿Cómo vamos a preparar la ofrenda? Y él dijo, vamos a considerar esta pregunta que me están haciendo. Deberán seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia, dice 1 Corintios 16. El primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperar hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo. O sea que cada quien debe separar una parte según haya prosperado. Esto es doctrina, esto es Nuevo Testamento. Entonces aquí es que dicen algunos, bueno, pero dice alguna parte, no establece el diezmo. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pablo no dijo el diezmo específicamente, porque el diezmo es algo natural que no se tenía que explicar. Pero bien, ya que él no toma el tiempo para explicarlo, yo sí me voy a tomar el tiempo para que juntos hagamos un ejercicio. ¿En qué consiste ese ejercicio? Vuelvo y me gano 2 millones de pesos. Amén. Gloria a Dios. Arrebate, hermano. Y nosotros con esos 2 millones hacemos lo siguiente. Yo abono préstamo, hago esto, hago aquello, saldo cualquier compromiso. Y cuando llegue el momento del diezmo, yo digo, yo voy a diezmar. No, de último, pero también puede ser en cualquier momento, pero que yo diga, ok, de estos 2 millones de pesos yo voy a diezmar. Y la parte que yo voy a sacar son 3 pesos. Lo que el Señor dice que tiene que ser con gozo. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece una ofrenda justa que yo haya ganado 2 millones de pesos y ofrende 3 pesos? ¿A quién le parece justo? ¿A quién le parece? No es justo, ¿verdad que no? ¿Y por qué? Porque el Señor dice que aparte una parte, según yo haya prosperado. Y yo me siento contento con los 3 pesos. ¿Por qué no dar 3 pesos? ¿Por qué tú me quieres juzgar por los 3 pesos si eso no es injusto? Es lo que yo decidí. Aunque usted no quiera decir nada, uno dice, no, pero que es muy poco. Ok. Pues yo gané 2 millones de pesos y voy a ofrendar 1.830.000 pesos. ¿Qué le parece? Abrieron los ojos y dijeron, no es mucho. Pero entonces, ¿qué hago? Si son 3 pesos, es poco. 1.830.000 es mucho. ¿Qué hago?
¿Qué ofrendo? ¿Qué parte voy a apartar con la cual tenga paz en el corazón y ninguno de ustedes me pueda señalar y yo tampoco me sienta señalado? Pues tomando el diezmo como punto de partida, podemos nosotros hacer un ejercicio lógico a través del cual yo parto de un punto con el cual sé que estoy cumpliendo lo que la palabra del Señor enseña, aún las diversas interpretaciones que se puedan presentar en el sistema. O sea que el diezmo es un punto de partida, es una referencia, es una medida de fe que yo tengo para asignar mis recursos al crecimiento de la obra y para la gloria del Señor. Y dichos diezmos siempre tienen que ser la primicia de mis ganancias. Por eso Proverbio 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Muchas personas nunca han diezmado. Y este tema pues nos ayuda a tener un poquito más de claridad en nuestra relación con Dios. Y muchas personas han dejado de diezmar. Y yo quiero que hagan un ejercicio rapidito en este mismo momento. Y relacionen el momento en el cual usted dejó de diezmar y cómo está directamente relacionado con el mismo momento que la ruina comenzó a descalabrar, a destruir, a socavar y a entorpecer todo en tu vida. Si tú eres una persona que estabas ordenadamente diezmando y por algún motivo dejaste de hacerlo, te vas a dar cuenta que en el mismo momento que dejaste de cumplir tu compromiso, fue el mismo momento en el cual tu vida entró en ruina, en enfermedad, en discusiones, en problemas y en de todo. ¿Por qué razón? Porque el Señor ya dijo en su palabra: pruébenme en esto, si no reprenderé al devorador de sus vidas. También hay personas que dicen: bueno, ese tema te inquieta a ti, yo nunca he diezmado y me ha ido de lo más bien. Pero el Señor también dice en Malaquías 3:14 que hay muchos que dicen en el pueblo: ¿de qué vale servir a Dios si los malos son prosperados? ¿De qué vale servir a Dios si hay algunos que ni siquiera prestan atención a todo lo que sucede en la iglesia y aún así son prosperados? Y siguen diciendo: de ahora en adelante llamaremos bendito a los arrogantes, pues los que hacen maldad se enriquecen y desafían a Dios sin sufrir ningún castigo ni ningún daño. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, usted sabe qué hizo el Señor. Le dijo al ángel: toma nota de todo el que me honra. Léalo en Malaquías. Abrió el libro y dijo: toma nota de todo el que me honra. Toma nota de todo aquel que ha decidido honrar mi nombre. ¿Por qué? Porque el Señor toma en cuenta el sacrificio, el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos. Yo quiero concluir con lo siguiente. Este tema yo lo he compartido con un solo propósito. La Biblia enseña que el Señor nunca trata como inocente al culpable y que Él es un Dios de misericordia. Y nosotros que estamos hablando de un tiempo de cambio, no podemos esperar el cambio que tanto anhelamos hasta que no cambie nuestra actitud y nuestra relación con Dios con respecto a lo que Él enseña en su palabra. En este tiempo de cambio que nosotros nos encontramos, Dios está trayendo orientación, ajuste y orden a nuestra vida, a su pueblo. Pero también nosotros estamos viendo las consecuencias de lo que está sucediendo en el mundo porque las personas le han dado la espalda a Dios y a su voluntad. Nada de lo que yo estoy hablando nos importa hasta que nos mandan un video de ovejas dando vuelta en círculo durante 12 días. De una vez no dormimos. ¿Y tú viste eso? Y después de las ovejas aparecen los peces saltando.
Y después los pájaros que caen. Y ahora estamos minados de video de cosas que están sucediendo en el mundo. Y que en una montaña había una sombra y entonces ponían el cielo y no había nube. Y ponían la montaña y una sombra. Y la gente decía, pero ¿y esa sombra de dónde? Y miraban el sol y no había nada en el sol. Y en el cielo no había nada. Y enfocaban la montaña, una sombra. Y esa sombra. Y otros escuchan un ruido. Y otros ven los terremotos. Y está todo el mundo como conectado con esta situación. Y están la gente dando explicaciones de por qué las ovejas tienen 12 días dando vuelta en círculo sin pararse. Y esto no es nada con respecto a lo que lamentablemente ha de suceder en toda la tierra, según nos enseña la palabra del Señor. En una ocasión a Abraham le tocó un escenario muy similar al nuestro. Dios había levantado un juicio contra Sodoma y Gomorra. Ese juicio había sido decretado por Dios como consecuencia de las acciones de ese pueblo. ¿Qué sucede? Abraham, movido a misericordia, se presenta delante del Señor y le dice, Señor, tú eres justo en todos tus caminos. Estoy parafraseando. Esto usted lo puede encontrar en Génesis 18. Tú eres justo en todos tus caminos. Ahora bien, ¿qué si encontramos 50 personas justas en ese lugar? Aún así tú destruirías esa tierra. El Señor le dice, si encontraras 50 personas, no lo haría. Abraham, que sabe de lo que está hablando, dice, Señor, no quiero cuestionarte ni tus juicios, pero ¿y si fueran 40? El Señor le responde, si fueran 40, no traería el juicio. Y sin ser muy quisquilloso o pedirte demasiado, ¿y si fueran 30? El Señor dice, bueno, si tú encuentras 30, no la destruyo. Bueno, pues, si tú aceptas eso con 30, ¿lo aceptarías con 20? Génesis 18, ustedes lo pueden leer. El Señor le dice, Abraham, si tú encuentras 20, no lo voy a destruir. Y voy a utilizar un poquito de tu gracia y misericordia. Señor, ¿y si son 10? ¿Qué le respondió el Señor? Si encuentras 10, no lo voy a destruir. ¿Y tú sabes qué pasó? Abraham siguió su camino y volvió a su tienda y el Señor siguió el suyo y vino la consecuencia sobre Sodoma y Gomorra. Porque no fueron hallados ni los 50, ni los 100, ni los 30, ni los 20, ni los 10. Y el Señor en este pasaje muestra que su disposición es de perdonar y restaurar. Pero que lamentablemente el pueblo no reacciona, no entiende. Yo en esta mañana vengo delante de ti y yo vengo por esos 10. Que se pongan delante de Dios y digan, yo voy a ser parte del cambio. Yo vengo por esos 10 que decidan ponerse a cuenta con Dios. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted es fiel al Señor? Y yo les respondo delante de Dios en este púlpito, yo no soy fiel al Señor solamente con mis ofrendas y mis diezmos. Yo soy fiel al Señor con toda mi vida. Dios sabe que yo nunca, desde que estoy en esta iglesia, he ofrendado y he diezmado. El Señor sabe que yo lo he dado todo. Y yo no lo estoy diciendo ni para manipularte, ni para inducirte. Yo y mi familia, como dijo Josué, hemos decidido servir al Señor.
ustedes tienen que tomar una decisión. Y yo he estado delante de Dios en oración. Y posiblemente tú te preguntas lo mismo que yo le preguntaba al Señor hace unos días. ¿Por qué las cosas nos están costando tanto? Y ya no estoy hablando ni de inflación ni de hiperinflación que hay en el mercado. Te estoy hablando de todos los procesos. Todo se ha complicado más. Aún llevar a cabo una obra de bien nos cuesta. Es un problema, es una dificultad. Ponerse de acuerdo en casa, ponerse de acuerdo en el ministerio, en el matrimonio, en todo nos cuesta más. Y uno observa la iglesia primitiva, uno observa a los siervos de Dios, pero ¿por qué ese poder de Dios fluía? ¿Cuál es la diferencia con respecto a nosotros? La diferencia está en esos 10. Porque el Señor me llevó a entender que la obra no se trata de 1, 2 o 3 personas. La obra se trata de nosotros. Y lo que recibí de parte del Señor es lo mismo que hoy les comunico. Y con esto decido cerrar el mensaje. No acostumbro a tomarme mucho tiempo en la predicación, pero hoy tenía que compartir esto. Y lo que te digo es que yo hoy he venido por esos días. Yo te invito a que donde estás ahí puedas cerrar tus ojos. Hace un momento le decíamos, Señor, yo quiero volver al corazón de la adoración, la que se trata de ti. Y el Señor no tiene que ver, quiero que sepas, con la cantidad de lo que tú y yo podamos ofrendar o comprometernos con Él. El Señor ha sido fiel con esta iglesia, con nosotros, y hasta este día nos ha sostenido. No hemos estado, gracias a Dios, en falta en ningún compromiso fijo de la congregación. Nunca, gracias a Dios. Pero todo lo que se ha logrado ha costado demasiado. Y siempre ha estado al límite. El esfuerzo, el compromiso, lo mínimo. Ese reflejo también va a la cuenta de la iglesia, lo mínimo. La iglesia cumple sus compromisos y la cuenta queda en blanco. Si tenemos 7 años, han sido 7 años en la misma condición en este lugar. Y Dios ha sido fiel. Y durante mucho tiempo yo me cuestioné como persona. Yo me sentía culpable. Y Dios trajo a mi memoria el momento en el cual yo estaba trabajando fuera de la iglesia. Y cuando yo estuve trabajando fuera de la iglesia, yo nunca dejé de crecer. El Señor me dijo, yo nunca te dejé de prosperar. Y el día que saliste de ahí, lo decidiste. Y ese día paraste de crecer en esa área. Pero desde el día en el que yo entré hasta el día en el que salí, Dios siempre estuvo conmigo. Y siempre testifico que aunque no estaba quizás en la posición que cualquier persona aspira, el Señor fue tan fiel que todo aquel que se levantó injustamente contra el trabajo que yo hacía salió primero que yo. Y el día que yo salí fue el día que me tocó. Por lo tanto, le comparto esto porque el Señor me dijo,
la obra no está en esa condición por tu culpa. Es que no se trata de ti. Por eso hoy yo vengo delante de Dios por esos 10 que me acompañen. Y vuelvo con el 10 porque es un punto de referencia, pero ojalá fueran no 10, 100%. No es que yo estoy poniendo un límite, pero en este momento yo vengo por esos 10 que decidan ponerse de pie delante de Dios, no de mí. Por eso yo le dije, cierren sus ojos ahí donde están. Este es un momento entre tú y Dios. Esos 10 que decidan ponerse de pie delante del Señor. Y que le dicen, tú cuentas con, heme aquí, Señor. No vamos a poner otra palabra que no sea la que Él haya dicho. Esos que se ponen delante de Él y le dicen, Señor, heme aquí. Hoy tenemos que hacer pacto con Dios. Y tú vas a ver como nunca antes esta iglesia, tu vida y tu familia florecer como nunca. Si tú has prosperado, eso no es nada comparado con lo que el Señor tiene para nosotros. Pongo al Señor de testigo, yo esta palabra no lo estoy predicando ni por dolor, ni por ningún otro motivo escondido que no sea el ver la iglesia en la condición que Dios la quiere. Eso es lo único que ocupa mi mente. Porque tú y yo hoy estamos de pie. Yo sé que Dios bendecirá nuestras vidas en este lugar y donde estemos. Y este es tu compromiso con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón. Yo te pido que cada uno de tus hijos que hoy están de pie delante de ti, tú los prosperes y los bendigas como nunca antes. Señor, tú has escuchado la palabra que he predicado, la que tú pusiste en mi corazón. Y cada uno de mis hermanos y mis hermanas la han recibido, porque saben que esto viene de parte tuya, Señor, para nuestra vida. Lo que te pido en el nombre de Jesús es que te glorifiques en nuestras vidas, en este lugar. Y que ese orden perfecto que tú estableces para nuestra vida traiga bendición hasta que sobre y abunde. Que tú reprendas al devorador de nuestra vida. Que esas enfermedades se vayan en el nombre de Jesús. Aquellas que han llegado como consecuencia de cualquier desconocimiento o falta delante de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que arranques de fondo toda condición en la que hemos estado durante tiempo, producto de esa predisposición de nuestra alma, porque hoy nos ponemos a cuenta contigo, Señor, y reconocemos y declaramos que se trata de ti, y tú eres el que sostiene nuestras vidas, y vas delante de nosotros y abrirás puertas de bendición como nunca antes, como nunca antes. Y yo sé que así como tú has sido fiel con nosotros, como dice tu palabra,
Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes aún no han sido destruidos. Porque muchas veces nos apartamos, nos olvidamos. Pero como Dios no cambia, Él siempre es fiel con nosotros. Pero hoy volvemos a ti, Señor. Volvemos al corazón de la adoración, que se trata de ti. Y te honramos y te bendecimos. Yo bendigo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, todas estas personas que hoy están de pie delante de ti. Porque yo sé que este pacto y este compromiso es contigo, Señor. Yo te pido que las prosperes y las bendigas en el nombre de Jesús. Y así como tú te levantaste a favor de tu pueblo, Señor, yo sé que tú lo vuelves a hacer. Y que cada petición, que cada oración, que cada necesidad que pueda haber en nuestra vida, tú la suples conforme a tus riquezas en gloria. Y en el nombre de Jesús, esta iglesia nunca tendrá que recurrir a ningún otro método que no sea el que tú has establecido para tu iglesia. Y seremos prosperados en todo como lo fue Israel. En el nombre de Jesús. Y con gozo podremos testificar de lo bueno que tú has sido, Señor. Y de lo bueno que es obedecerte y ser fiel a tu palabra. Porque con nuestra vida podemos reconocerlo. El antes y el después. El cambio que solamente tú puedes hacer. Cómo esas puertas que estaban cerradas se abrieron. Cómo esas enfermedades desaparecieron. Cómo esas condiciones fueron tratadas. Cómo ese matrimonio fue restaurado. Cómo nuestra vida fue sanada. Porque vinimos al orden. Porque reconocimos el orden. Porque hemos reconocido que se trata de ti. Estoy volviendo al corazón de la adoración, Señor. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata De ti se trata, Señor. solo de ti, Cristo. Perdona. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como iSalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.